Se hizo esperar, pero acá estamos, vamos a reaccionar hoy a José Alfredo Jiménez. Ya hicimos una reacción a él, me pidieron que haga la reacción a esta canción que se llama Gracias. Vengo hablando ya hace bastante sobre los artistas mexicanos, los vengo viendo hace muchísimo, pero sobre todo los de aquella época, los de la década del 30, del 40. Se pueden empatar también mucho con los de acá, pero bueno, es algo que particularmente a mí me llama la atención. Siento que fue como la construcción de la música y un tipo de cantantes que no quiero decir que está extinto, pero sí que se encuentran muy pocos o tal vez no están en el trending, en toda la... como en la moda o en lo cool. Yo no sé si es porque estudio la voz hace muchísimo tiempo, porque trabajo de eso, o por qué, pero me llama poderosamente la atención estos artistas. ¿Cómo hacían vocalmente? O sea, con los métodos de... Bueno, ya vamos a escuchar. Vamos directamente a la razón, porque si no nos hacemos bolas y no llegamos nunca más. Sin mucho más, el señor Alfredo Jiménez en la canción Gracias. Vamos a ver con qué nos encontramos. Obviamente, si te gustan estos tipos de videos a estos artistas, déjame recomendaciones acá abajo sobre qué canciones o qué otros artistas de aquella época se puede escuchar. Y suscribirte a este canal y activar la campanita para que te avise cuando yo suba ese video. Ok, a ver, ¿con qué nos encontramos? Ok, bueno, yo tengo entendido que él hace rancheras, hacía rancheras. El rey de las rancheras. Para esto fue el mismo año que él murió, ¿no murió en el 73? Sí, corríjame igual, si no estoy en lo correcto. ¡Qué loco! ¿Cómo puedo pagar ¡Vamos! Ok. que me quieran a mí por todas mis canciones? Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. Estamos hablando de uno de los mejores compositores, chicos, que ha dado México. Hizo El Rey, el Si nos dejan, ay, qué hermoso todo. Es una maravilla. Era autodidacta, chicos, no sabía nada de técnica, cosa, sabía un montón, claramente que sabía un montón, pero no sabía nada, no tenía como formación académica, a eso voy. Entonces, claro, las herramientas que él tenía para poder aprender eran autodidactas, o sea, se encargaba él de poder generarse su propio soporte técnico. Y su creatividad, la estructura para poder hacer canciones, eso es talento. Esa facilidad para poder hacer canciones, o sea, la sensibilidad que tiene que tener para poder hacer himnos como los que hizo. Y se nota, se siente que su voz es como, no es rica en técnica, pero sí es rica en expresividad, en expresión, con poco, porque escuchá. ¿Cómo puedo pagar que me quieran a mí por todas mis canciones? Está todo el tiempo acá, está todo el tiempo en la misma zona, si bien sube y baja de notas, se mantiene siempre como en el mismo lugarcito. ¿Qué lugar? El lugar de lo hablado, el lugar de lo dicho. Para mí, de los lugares más naturales que tenemos y que hoy en día no se está usando mucho este lugar para cantar. Siempre se va tirando más para el virtuosismo, para toda la cosa loca, a veces dejando de lado la interpretación. Entonces me parece sumamente destacable este tipo de cantantes. Ya me puse a pensar y no alcanzo a cubrir tan lindas intenciones. He ganado dinero, ok, para comprar un mundo más bonito que el nuestro. ¡Ah, bueno! Pero todo lo aviento porque quiero morirme como muere mi pueblo. Yo no quiero saber qué se siente tener millones y millones. Sabes que me parece muy destacable esto de que se agarre mucho de las consonantes, se agarra mucho de la N, de la R. He ganado dinero. Golpe de glotis. He ganado dinero. Muy duro con las consonantes. Para comprar un mundo más bonito que el nuestro. Aparte, ¿viste como ese colapso de las cuerdas vocales? Más bonito. Pero todo lo aviento. Que no es growl. Porque quiero morirme como muere mi pueblo. Y ojo que no usa tanto portamento como he escuchado en otros cantantes clásicos, ¿eh? En otros Yo cantantes no quiero saber de la época. Qué se siente tener millones y millones. O cortitos.
El portamento, perdón, es esto de... Ah, ¿sí? Los usa, pero los estoy escuchando un poquito más disimuladitos, como muy poco. Si tuviera con qué, compraría para mí otros 2 corazones. Claro, no le alcanza para tanto agradecimiento. Para hacerlos vibrar y llenar otra vez sus almas de ilusiones. Ilusiones. Oh, lo que me pasa a mí más que nada con estos cantantes, con esta época, es que no había ninguna de las herramientas que hay hoy en día y todo lo que nosotros estamos escuchando de ellos, todo lo que quedó plasmado de ellos, era 100% suyo. No había nada en el medio. O sea, sí, claramente una digitalización pequeña, estamos hablando de un micrófono, se entiende. Pero es todo mérito de ellos, todo lo vocal es mérito de ellos, toda la composición. Existía una letra interesante, con una historia, con un bagaje, que te contaba desde el principio hasta el final. Era un cuentito de 3 minutos, 2 minutos y medio, lo que sea. Entonces, analizándolo, me parece que lo que más me llama la atención, el gancho que tengo yo, que quiero saber si a ustedes les pasa lo mismo, tal vez es eso, que te cuentan que vos cuando vas a escuchar una canción así, sabés que vas a escuchar una historia. Entonces, me gustaría saber qué piensan ustedes acerca de eso acá en los comentarios, los voy a estar leyendo a todos, como siempre. Y poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. De veras, muchas gracias por haberme aguantado tanto tiempo. Chicos, Desde 1947 hasta 1973. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Y saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, pues no sé ni dónde lo tiré por ahí. Pero sus aplausos, esos los tengo aquí adentro de mi corazón. Esos se van conmigo hasta la muerte. ¡Ay, por favor, qué fuerte! Para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones. ¡Qué emoción! No, muy fuerte saber que también, no sé si habrá sido, no creo que haya sido su última presentación, pero fue el año en el que falleció. Entonces un montón. O sea, hizo una canción para decir que no le alcanza para agradecer, que necesita comprarse otro corazón con la plata que ganó haciendo su trabajo, para poder agradecer o que le entre todo el amor de la gente, Entonces es impagable realmente ver estas cosas así. Yo quiero más, la verdad, yo quiero más. Así que si alguien tiene, por favor, cosas para recomendarme, me lo pueden dejar acá abajo en los comentarios. Obviamente, ya que está, se pueden suscribir, así YouTube les avisa cuando yo subo un nuevo video. Y si les gustó, pónganle un like y vamos a meternos un poco más en su técnica vocal, que aunque sea autodidacta, siempre hay una forma de cantar. Así que si quieren más de él, ya saben lo que tienen que hacer. Y déjenme en los comentarios también info, así yo puedo saber un poco más de él. Ahora sí, gracias por haber llegado hasta este momento del video. Como les digo siempre, que para mí es un montón. Les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Besos.